La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Continuamos con el estudio en la carta a los Hebreos. Y es la continuación del capítulo 5. En el capítulo 5 nos enfocamos en que debemos de ser obedientes, no debemos de ser desobedientes. O es una advertencia para que no seamos apóstatas. En el 14... Antes de comenzar el 6, en el versículo 13 del capítulo anterior, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Este versículo, en su contexto, nos dice qué es la perfección. Vamos adelante a la perfección. Ya lo dije, eso solamente para memoria. Lo voy a leer otra vez, está en el versículo 8, se les voy a dar el contexto del 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, váyanse al huerto de Getsemaní. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, van al huerto y les dicen, oren. Y Jesús se va a orar y el Señor le dice, Señor, él ora a nuestro Padre Dios y le dice, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí Jesús estaba pidiendo que apartara esa copa, pero que no se hiciera la voluntad de él, sino la voluntad de nuestro Padre Dios. A eso se está refiriendo Pablo cuando dice, él aprendió. O sea, Cristo fue perfecto. ¿Por qué? Porque obedeció a nuestro Padre Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, fíjense, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Vayan y lean el Salmo 22, que fue el que él estaba diciendo cuando estaba en la cruz. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Debemos de obedecerle a Cristo. Él aprendió la obediencia a él mismo. O sea, él tuvo que morir. Entonces, ya una vez que dejamos esto, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? La circuncisión es una obra muerta. El dar diezmos, literalmente, es una obra muerta. El enfocarse en los 10 mandamientos son obras muertas. ¿Por qué? Ya Cristo cumplió la ley. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Siempre lo voy a estar diciendo, hermanos, siempre. Cristo ya cumplió la ley. Ya ahora nosotros no tenemos que esforzarnos por querer cumplir la ley. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la ley de Cristo. Debemos de estar comunicados con nuestro Padre Dios, como estudiando la palabra de Dios y orando todos los días. Jesús dijo, fíjense bien, aquí les voy a dar la clave del capítulo 6. Jesús dijo, oren siempre. ¿Por qué? El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces, básicamente,
si nosotros no llevamos una vida espiritual estudiando las Escrituras y estando en oración todos los días, nos vamos a enfriar. Nos vamos a enfriar. Y si nos enfriamos y Jesús viene a querer comer, simbólicamente, o sea, Pablo dice en la carta, en una de sus cartas, que debemos de esperar a Cristo en nuestros corazones. En la carta a la Odisea. Entonces, la falsa doctrina es de que mucha gente está esperando a Cristo literalmente, o sea, en carne y hueso, en este mundo. Hermanos, eso no va a pasar. Eso no va a pasar aquí. A Cristo lo debemos de esperar en nuestros corazones, por lo menos mientras estemos en este mundo. ¿Ok? Entonces, Cristo mismo lo dijo, hermanos, cuando le dijo Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo, Pilato, mi reino no es de este mundo. El reino de Cristo es espiritual. El reino de Dios, el reino de Cristo, no es comida, no es bebida, sino amor en el espíritu, gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. El reino de Dios es espiritual, hermanos. Básicamente aquí, Pablo lo que les está diciendo es, ustedes están, déjenme leerlo. Ya, las obras muertas es querer uno, ganarse la salvación. Ya eso, ya Cristo nos da la salvación. ¿Ok? Ya no traten de hacer obras muertas no. De la doctrina de los bautismos. ¿Ok? Yo ya he hablado mucho sobre el bautismo. ¿Ok? Entonces, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Ok? Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, esto lo vamos a hacer si Dios lo permite. ¿Ok? Entonces aquí fíjense bien. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, porque fueron iluminados, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí mi enfoque es el versículo 4. Fíjense bien. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Fíjense bien, hermanos. Y esto se lo digo sobre todo a mis hermanos calvinistas, ¿ok? El ejemplo que da Pablo se va a Deuteronomio 28, pero sobre todo Levítico, ¿ok? La razón de por qué mucha gente no entiende la Biblia, hermanos, es porque no se han convertido completamente. O sea, Cristo quiere fruto. ¿Ok? Cristo quiere fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. En el Espíritu. No de obras muertas, no por nosotros. Por ejemplo, yo uso drogas. Vamos a decir que yo soy marihuano, soy cocaíno y soy cristiano. ¿Ok? El Señor quiere fruto. ¿Cuál sería el fruto? Pues que yo no tenga que ser esclavo de las drogas. Porque si yo soy esclavo de las drogas, todavía estoy en Egipto simbólicamente. O sea, no he sido salvo. Entonces, el ejemplo de la salvación, hermanos, es Éxodo 20. Ya Cristo lo hizo. Entonces, ¿por qué todavía soy marihuano? ¿Por qué todavía me gusta la cocaína, me gustan las drogas?
todavía no he entrado en la tierra prometida. Ya, si ya salí de Egipto, o sea, ya Cristo murió por nosotros, entonces, ¿cómo es que todavía soy esclavo? Bueno, ahí es en donde, por eso siempre les digo, reconoce que no puedes, haz esta oración. Señor, sé propicio a mí, que soy pecador, Señor. Sé propicio a mí, Señor. Es todo lo que tienes que hacer. Reconocerte que eres un marihuano y eres un cocaíno. Eres todo lo que tienes que hacer, reconocerlo. Y en la medida que haces eso, tienes la gracia de Dios. Entonces, en la medida que tú estés en oración y estés estudiando las Escrituras, si estás aquí, estamos. Yo estoy compartiendo contigo las Escrituras. Y estás orando todos los días. Señor, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Entonces viene Cristo a tu corazón y te saca de las drogas. Eso es el bautismo, eso es pasar el mar rojo, hermanos. Eso es pasar el mar rojo. Entonces, cuando pasas el mar rojo, o sea, se abre el mar y pasas como por tierra seca, ya el Señor te sacó. Ese es el bautismo. Cristo te saca. Pasas por el mar rojo, pasas por las drogas, pasas por la cocaína. Ya Jesús te rescató de ahí. Cristo lo hace, hermanos. Cristo lo hace. Entonces, ya eres participante. ¿Desde cuándo eres participante? Desde que escuchaste el Evangelio. Ya eres participante. Cuando escuchas el Evangelio, ok, ya eres participante del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque por el Espíritu Santo Dios le dio las 10 plagas al faraón y su ejército. No nomás al ejército, a los egipcios. ¿Por qué? Por amor a los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? El pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo judío. Entonces, cuando escuchas el Evangelio, básicamente estás comiendo la Pascua, o sea, la 10ª plaga. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El que comió la Pascua, fíjense, el que come la Pascua, ¿qué pasa? Cuando viene el ángel, a ti no te hace nada. Pero entonces, ¿por qué todavía soy marihuano? Porque no has comido la Pascua como es debido, todavía te la quieres ganar. Hay varias formas de la razón de por qué una persona no puede dar fruto. Y todo comienza con la cena pascual, hermanos. Si tú comes la cena pascual, lo primero que tú tienes que entender es que nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros, hermano. La salvación está en Cristo, o sea, tú comes la cena pascual. Y cuando tú comes la cena pascual, entonces, o sea, ya no te la tratas de ganar, es gratis. Tú dices, ay, Señor, la salvación es gratis. Gracias, Señor. Y la comes. Y tú dices, ya soy salvo. Sí, ya eres salvo. ¿Ahora qué? Ahora tienes que dar fruto. Ahora tienes que dejar la idolatría que traes de Egipto simbólicamente. ¿Por qué? Porque somos idólatras, hermanos. ¿Cuál es la idolatría? Amar a nuestra familia más que a Cristo, querer dinero, querer poder. Todo ser humano quiere ser importante, hermano. Todos somos idólatras. Entonces, Dios sabe que somos idólatras. Entonces, nosotros no podemos dejar la idolatría solos. No podemos. Necesitamos a Cristo. Entonces, ya Cristo lo hizo por nosotros. Ok, ¿ahora qué? Ahora necesitamos pasar el mar rojo, o sea, el bautismo. Debemos de morir.
a nuestros deseos. Oh, yo quiero una casota. No, tú sigue a Cristo y confórmate con lo que tienes. Señor, yo lo quiero seguir a usted. Gloria a Dios. So eres bautizado en el Mar Rojo. El Señor te saca de tus adicciones. El Señor te saca de tus miedos. Entonces, recibes, llegas al mar, vamos a decir, llegamos al monte Sinaí y se nos da la ley. A los judíos se les dio los 10 mandamientos. A nosotros se nos da el Espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora ya somos guiados por el Espíritu. Y por el Espíritu ahora tenemos que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? Cristo en nosotros, hermanos. La segunda venida de Cristo es a nuestros corazones. Precisamente por las falsas doctrinas no se entiende esto. A Cristo debemos de esperarlo en nuestros corazones. Pablo mismo lo dice. En nuestros corazones. Oh, Cristo ya vino. Es en tu corazón. Si ya diste fruto, ok, viene Cristo, corta ese fruto o come ese fruto, ¿verdad? Y luego duerme. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que dar más fruto. Tenemos que terminar la carrera. Vamos a decir, no, nunca he sido, yo digo marihuano, no lo digo con el afán de ofender a nadie, hermanos, ni de burlarme, no. Pero vamos a decir que yo era drogadicto, que yo usaba drogas y fui alcohólico, sí fui alcohólico. ¿Y quién me rescató? Cristo me sacó del alcoholismo y de la nicotina de los cigarros. En un día, en un fin de semana, el Señor, bueno, fue rápido. Fue rápido, el Señor me sacó de ahí. Entonces, ¿ahora qué? Tenemos que obedecer, hermanos. Tenemos que obedecer. Y aquí Pablo lo dice, y Pablo se va al libro de Levítico. O sea, debemos de ser obedientes a Dios. Si ya somos participantes, ¿por qué somos participantes? En la carta a los Gálatas eso donde está más clarito. Ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley, o sea, por hacerse la circuncisión, en el caso de los Gálatas, o por escuchar el Evangelio. Ustedes recibieron el Espíritu Santo por escuchar el Evangelio. O sea, no se hagan carnales, más bien sean guiados por el Espíritu Santo. Cuando ustedes quieren ser carnales, caen de la gracia. Esa es la apostasía, hermanos. O sea, Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Ya vamos a dejar esas cosas. ¿Ok? Los que fueron participantes del Espíritu Santo, así como en el caso de los Gálatas, como en el caso de los Corintios, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Cuál es un ejemplo, hermanos? ¿Cuál es un ejemplo? La parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Cristo mismo le explica. Viene la semilla. ¿Cuál es la semilla? El Evangelio. Viene una persona, escucha el Evangelio. Cristo murió por mí, gloria a Dios. ¿Pero qué hace? O sea, por ahí alguien escuchó el Evangelio. Yo creo. ¿Pero qué dice? Viene Satanás y la roba. Le quita esa palabra. La gente, ¿qué hace? Se regresa al mundo. Satanás hace eso. ¿Por qué? Porque esta persona, porque esa semilla no cayó en el camino. Cayó junto al camino. No en Jesús. Ahora, viene otra persona donde la semilla, o sea, el Evangelio, cae en el corazón de una persona y no dio fruto. ¿Por qué?
Porque había piedras. ¿Y cuáles son las piedras? O sea, nosotros por ser cristianos vamos a tener situaciones. Entonces, si nosotros no sabemos defendernos de Satanás, no podemos dar el fruto. ¿Por qué? Porque no sabemos defendernos. Hay piedras. Entonces, no damos fruto. ¿Por qué? Porque tenemos piedras. Y luego aquí está de lo que habla Pablo. Entonces vamos a seguirlo. La tercera parte de la parábola del sembrador. Aquí también Pablo lo dice, fíjense bien. Porque la tierra que bebe la lluvia, se va al libro de Levítico. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. En el caso de la parábola del sembrador, esta es la tierra buena. Esta es la consecuencia de la obediencia. Fíjense bien. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Básicamente está diciendo aquí, ok, tú ya tienes el Espíritu Santo. Ya eres participante del Espíritu Santo. ¿Ok? En el caso de mis hermanas, ¿verdad? Te ofendió tu papá, te ofendió tu esposo, te ofendió Ramón. Vamos a un caso extremo. ¿Te violaron? Esto es algo extremo, doloroso. ¿Ok? Tienes que dar fruto. ¿Cuál es el fruto? Perdona al que te violó. Haya sido cristiano o no, perdónalo. Ahora eres cristiana, bendícelo. Ese es un fruto, perdonar. Tú dices, no. O sea, resistes al Espíritu Santo. Ahora, Cristo usó estos dos términos. Pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no dan fruto. ¿Cuáles son los afanes de este mundo? Quiero dinero, quiero casa, quiero ser importante. Mi sueño es tener esto, mi sueño... No, cálmate, Panchito. Tú sigue a Cristo y vas a ser feliz. Vas a ser feliz. Créele a Cristo. Créele a Cristo. Nadie puede tener dos señores. ¿Por qué? Porque cuando sigues a uno vas a despreciar al otro. No puedes seguir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Entonces, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no da fruto. O sea, vamos a decir, en el caso de mis hermanas, no vas a poder perdonar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque estás despreciando. ¿Cuáles son las afanes? Parte de los afanes de este mundo es querer tener la razón. Dios sabe lo que te pasó. Dios te puede sanar de esas heridas permanentemente. Eso es lo que hace Dios. Pero la gente no quiere, o sea, le dice al Espíritu Santo, no. O sea, Dios te puede sanar. Entonces, fíjense, nos vamos a quedar ahorita en el 8. Vamos a Levítico 26, que es la consecuencia de la obediencia. Y vamos a leer Deuteronomio 28, porque va a la par. No más que las palabras no son las mismas. No haréis para vosotros ídolos. Acuérdense que la ley es simbólica. Okay. Toda la ley
está en dos cosas. Una, debemos de honrar a Cristo, y dos, debemos de amar a nuestro prójimo. ¿Pero cómo? Ya ahora no es necesario estudiar la ley, sino más bien escuchar lo que nos dice el Espíritu Santo. ¿Okay? Pero Pablo dice, yo les di todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios incluye, vamos a ver qué dice Levítico 26, para poder entender la carta a los Hebreos en el capítulo 6, donde se va a lo que está escrito en relación a las aguas. ¿Okay? No haréis para vosotros ídolos. O sea, no hagas de Panchito tu ídolo, de tu papá, de tu mamá, de tu esposo, de tu esposa, del dinero. No hagas nada de lo que está aquí, no te hagas ídolo. ¿Ok? O sea, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Básicamente es esto. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Eso también incluye, no, pues yo voté por Donald Trump porque Donald Trump nos va a hacer esto. Mucha iglesia hace eso. En México, no, yo voy a seguir votando, ¿verdad? Por Morena, porque el presidente que tenemos ya nos ha dado dinero. Eso es tener un ídolo también, hermanos. La confianza la debemos de tener en nuestro Padre Dios, no en los hombres. Maldito el que pone su confianza en el hombre. ¿Okay? Todos somos idólatras, todos. Entonces, nosotros podemos salir de la idolatría solamente por la gracia de Dios, o sea, por el Espíritu Santo. Entonces, fíjense bien, ya una vez que sabemos que todos somos idólatras, dice, no te hagas ídolo, ¿ok? Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Guardar mis días de reposo. ¿Qué quiere decir para nosotros? Descansa en Cristo. Descansa en Cristo. Así como la mujer que iba encorvada y Cristo la sanó en un día de reposo. ¿Qué hizo esa mujer? Descansó de sus obras y descansó de que Satanás la tenía encorvada. Jesús vino y le dio reposo. Entonces tenemos que descansar en Cristo. Ya no trates de ganarte la salvación. Descansando en Cristo, das fruto. Das fruto. Guarda mis días de reposo. Por eso siempre les digo, hermano, los primeros 4 mandamientos están en Jesús. Están en Jesús. Cuando tú honras a Jesús, estás cumpliendo los primeros 4 mandamientos. Los otros 6 mandamientos es ama a tu prójimo. Pero ¿quién te lo dice? Ya no nosotros, sino más bien el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te tiene que estar diciendo todos los días que ames a tu prójimo. Ahora, también lo dice la palabra de Dios, ama a tu prójimo, es un mandamiento de Cristo. ¿Cuántas veces lo tienes que leer? Con una vez. Cristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Ya lo sabes, tienes que amar a tu prójimo. Eso es dar fruto. Eso es dar fruto. No entristezcas al Espíritu Santo. No, pero es que esta persona me habló de mí, que no sé qué. No. Da fruto. ¿Qué tienes que hacer? Lo que Jesús enseñó. Lo que Jesús enseñó. Y tener en reverencia mi santuario. ¿Cuál es el santuario? En nuestro cuerpo es el santuario de Dios. Yo, Jehová, si anduvieres. Esto es una vez que salieron de Egipto. ¿Ok? Ya son participantes del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, o sea, los ángeles de Dios, ¿qué hicieron? Les vinieron las 10 plagas. ¿Ok? Y en la última plaga murieron los hijos primogénitos de toda bestia, de todos. Pero no de los judíos. Entonces, si tú honras a Cristo y amas a tu prójimo, te va a pasar esto. Fíjense, si anduvieras en mis decretos
y guardaras mis mandamientos, o sea, lo que enseñó Cristo para la iglesia, y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Para el pueblo judío, ¿qué es la lluvia a su tiempo? Bueno, no iba a haber sequías. No iba a haber sequías. Para la iglesia, ¿qué es sequía? Si tú me desprecias a mí, tú vas a andar en el desierto, vas a andar en sequía. O sea, no vas a poder dar fruto. ¿Por qué? Porque Cristo, pudiera ser que ya Cristo mismo dijo, quemen esta pajita porque no da fruto, échenla al fuego. ¿Qué quiere decir eso? Satanás viene contra la persona. ¿Y qué viene? A lo que más temes. Esa es palabra de Dios, hermanos. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Pablo se va a Levítico 26. Y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Aquí, ¿quién es el árbol? Nosotros somos los árboles. Nosotros. Vamos a decir que tú eres la higuera, tú eres un árbol de higuera. Y va pasando Jesús, viene Jesús en su segunda venida y quiere comer. Y tú tienes hojas, pero no tienes fruto. ¿Qué dijo Jesús? La maldijo. La maldijo. Y le dijo, nunca más des fruto. Hermanos, tenemos que cuidarnos de eso. Por eso es necesario estar despiertos todos los días, todos los días, todos los días estar en el Espíritu. Padre mío, Señor, gracias por Cristo Jesús. Gracias por Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. En la medida que tú estás despierto en el Espíritu te ayuda a dar fruto. ¿Por qué? Porque estás en comunicación con nuestro Padre Dios. Los ángeles de Dios llevan nuestras oraciones a nuestro Padre Dios. Eso está escrito en el libro del Apocalipsis. El incienso son nuestras oraciones. ¿Y quiénes las llevan? Los ángeles de Dios. Los que están a nuestro alcance, o sea, están a favor nuestro. Entonces, aquí, lo que Pablo escribe, lo escribe simbólicamente tomándolo de aquí. Dice, vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciarse. Esto es, hermanos, felicidad, paz en Cristo, gozo en Cristo. Pablo, siempre hablo de ese ejemplo, Pablo y Silas. Ahí viene. Por ejemplo, Pablo pecó cuando se peleó con su hermano Bernabé. Con el hermano Bernabé. Vamos para acá, dice Bernabé, vamos a llevarnos dice Pablo, vamos a llevarnos a Marcos. Dice, no, este morrito, este muchachito, no, collón. Se regresó a Jerusalén. No hay que llevarlo, no está listo. Vamos a llevarlo, Pablo, hombre, pues él quiere ir y no. Entonces, Pablo no quiso. Entonces, al último, Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con otra persona, se fue con Marcos. Entonces, cuando Pablo se fue con Silas, llegaron a un lugar, está en el libro de los Hechos, y los golpearon, les dieron varazos. ¿Y qué hizo Pablo? ¡Ay, pobre de mí! O sea, ya él no se comportó como Job. ¿Qué hizo? Cantaron salmos. Eso hace el Espíritu de Dios en nosotros si el Espíritu de Dios está en nosotros, cuando no entristecemos. Cuando una persona recibe vamos a decir así como Pablo, y la consecuencia no es gozarse en el Señor,
esa persona todavía no ha alcanzado la madurez. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que se manifiesta cuando pasan esas cosas. A Pablo lo apedrearon, hermanos. ¿Saben lo que quiere decir eso? No es lo mismo varazos. Los varazos duelen. Duelen, claro que duelen. Yo he mirado videos de cómo agarran a varazos allá en China. Las pedradas son diferentes, hermano. Con una pedrada te pueden matar. De hecho, pensaron que habían matado a Pablo. Pero no, imagínense las pedradas. Pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros podemos gozarnos. Pero ya no somos nosotros, es el Espíritu de Dios en nosotros, cantando salmos. Así como, vamos a decir, así como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego en el Antiguo Testamento, cuando los echaron en el horno de fuego. Ahí estaba Jesús con ellos, hermanos. Ahí está la segunda venida de Cristo, simbólicamente. ¿Dónde? Cuando somos echados en el horno de fuego. ¿Cuál es el horno de fuego? Cuando eres esclavo de este mundo, pero tú pones la confianza en el Señor te salva. El Señor te salva, te da paz, te da paz, te da gozo en tu corazón. Aunque estén pasando las cosas. Entonces dice, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Juan lo dice así, en el amor, o sea, si eres obediente, entonces Dios te va a quitar todos tus temores. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. En donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, todavía son niños, todavía no lo entienden. O sea, es Cristo quien quita nuestros miedos, hermanos. Entonces debemos de estar siempre en comunión con Cristo Jesús, con nuestro Padre Dios. Cuando estamos en comunión con Cristo, estamos en comunión con nuestro Padre Dios. Podemos estar en comunión con nuestro Padre Dios en el nombre de Cristo Jesús. Padre mío, yo le pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por esto. Gracias, Padre mío, por darnos a Jesús. Gracias, Cristo Jesús, por haber llevado mi afrenta. Mientras estemos en el Espíritu, eventualmente cuando viene el tiempo de dar fruto, es en las adversidades, hermanos. Es en las adversidades. Cuando todo está bien. Pero tú puedes tener gozo, tú puedes tener paz en tu corazón. Yo tengo paz en mi corazón desde hace más de 10 años. Yo tengo paz en mi corazón. Pero tengo que seguir dando fruto. O sea, tengo que terminar la carrera. ¿Por qué? Porque todavía no soy perfecto. Cristo es perfecto, Él terminó la carrera. Vamos a decir, Cristo hizo milagros, Cristo sanó a personas, Él fue el sumo sacerdote a favor de los hombres, Él lo hizo. Pero cuando le vino el tiempo donde tenía que morir por nosotros, Jesús, el ser humano, dijo, Señor, aparta de mí esta copa. ¿Por qué? Ya Cristo Jesús estaba llevando los pecados. Jesús ya le entró el miedo, la ansiedad. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestros pecados. Básicamente Cristo entiende cuando Cristo no se hizo marihuano, no fue el caso, pero Cristo recibió el castigo de nosotros. Entonces dijo, Señor, quítalo de mí, Señor. Pero Él tenía que ser perfecto hasta la muerte. O sea, Él tuvo que obedecer hasta la muerte. ¿Y qué dijo Jesús? Pero no se haga mi voluntad, sino la suya, Padre.
O sea, la voluntad de nuestro Padre Dios es mejor que la de nosotros, hermano. Nosotros pudiéramos pensar que a veces tuviéramos mejores pensamientos, pero ¿cómo va a ser eso? Entonces dice, fíjense, yo daré paz en la tierra. Ese es un fruto del Espíritu. Y dormiréis, y no habrá quien los espante. No habrá quien los espante. Aquí un demonio me espantó cuando yo recién comenzaba el ministerio, este ministerio, que es en Cristo Jesús. Me asustó, yo digo, Señor, yo recuerdo que le dije al Padre, Padre, ¿por qué yo le voy a tener miedo a los demonios? Yo escuchaba cadenas aquí arriba. O sea, como que dices, ¿qué onda con esto? Y el Señor quitó mis temores. ¿Cuándo? Cuando Cristo me visitó. Cuando Cristo vino a mí, me quitó todos mis temores. Ahora, yo estaba despierto. Yo estaba despierto. De hecho, yo estaba meditando su palabra cuando vino Cristo a visitarme. Disfruto. Fíjense bien, hermanos. El fruto es de muchas maneras. Estaba yo, vamos a decir, ya me había visitado Cristo, ya me había quitado mis temores. Yo todavía no sabía cómo iba a ser mi vida en relación a la mujer. Porque vamos a decir, mi gran tribulación pasó cuando yo perdí a mi familia. Ya no pude, la separación de mi familia, de mi esposa y de mis hijos. Esa fue mi gran tribulación para mí. Entonces, ya una vez que el Señor me dijo, o el ángel de Dios me dijo, tú vas a llevar el mensaje de esperanza, está bien, Jesús me visitó, me quitó mis miedos, pero entonces yo le digo, Señor, ¿qué tengo que hacer en relación a, yo voy a estar solo, me puedo casar con otra persona, o qué pasa, o qué onda con mi esposa, o sea. Entonces yo le hice esa pregunta y el Señor no me contestó. Vamos a decir, pasaron semanas, qué sé yo, 3, 4, 5 meses. No sé cuánto tiempo, no soy muy bueno en esas cosas, pero pasaron meses. Entonces yo estaba congregado en una congregación pentecostal, unitaria, y yo hice ahí un appointment con el pastor para preguntarle en relación a mi esposa. Entonces ahí, cuando yo estaba platicando con él, el pastor me estaba dando un mal consejo. Porque cuando yo le platiqué mi situación, lo primero que me dijo, ¿ya te divorciaste de ella? Y yo le dije, no. Pero ahí, cuando él me estaba dando la consulta, el Espíritu Santo me dijo, honra a tu esposa. Honra a tu esposa. Es tu esposa. Entonces yo le dije, ok, Señor. Y ya no escuché lo que me dijo el pastor. No sé lo que me dijo ese pastor. Yo nomás le dije que sí cuando terminó de hablar. ¿Tienes preguntas? No. Entonces él asumió que yo me iba a divorciar de mi esposa. El Espíritu Santo me dijo, honra a tu esposa. Le digo, está bien, Señor. Y a través de un sueño el Señor me mostró la conversión de mi esposa. Entonces, pues yo desde entonces, por eso vivo solo. ¿Por qué? Porque yo todavía tengo esposa. Yo honro a mi esposa, aunque ella no me honre a mí. Hermanos, ¿quién va a honrar a una persona si no tiene a Cristo? Nadie, hermanos. Nadie. Si no tienes a Cristo, no puedes honrar a tu esposa. Tan simple como eso. Nadie puede. Nadie puede. Entonces, fíjense,
Eso es dar fruto. Entonces, yo tengo paz en mi corazón. No tengo temor de lo que pueda venir, pero debo de estar conectado, como dice aquí. O sea, debo de terminar la carrera porque todavía hay cosas. O sea, el Señor me dijo, por mandato del Espíritu, ve y trabaja para mí. ¿Qué vas a hacer? Lleva el mensaje de esperanza, que es Cristo. Pongan su confianza en Cristo. Él es nuestra esperanza. Entonces, fíjense, veréis. Si obedecemos a lo que el Señor nos dice, fíjense bien. Y yo daré paz en la tierra, nosotros somos la tierra. Y dormiréis y no habrá quien los espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. Esos son los espíritus que nos llevan allá, que nos quitan la paz. O sea, para no andar como bestias, hombre, vaya, que es la marca de la bestia, la maldad. Entonces, fíjense bien, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Ahora, acuérdense, no con espada ni con ejércitos. ¿O cuál es la espada? La palabra de Dios. Es a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Como podemos. Así es como vamos a derrotar a Rusia. Así es como vamos a derrotar simbólicamente a China. ¿Por qué? Porque China es una nación gobernada por ateos. Entonces, nosotros no podemos ganar una guerra contra China con bombas nucleares o no. Orando, hermanos. Orando. Y debemos de orar también por nuestros hermanos en China. Y por nuestros hermanos en Rusia. A mí el Señor, fíjense, o sea, hay veces que el Espíritu Santo me da una oración, una frase. Un día me dijo, México va a ser el país más rico. Digo, ¿más rico? Algo así, ya no recuerdo la frase exacta. Yo lo compartí. Digo, ok, órale. Ahorita ya estoy viendo por qué. La nueva China va a ser México. O sea, va a haber oportunidades en México. Para mis hermanos que están en Latinoamérica, Sudamérica, ¿verdad? Y ya no pueden estar en Argentina, en Chile, en Brasil. Se va a poner fea la cosa por allá, ¿ok? Ya está feo. Oremos por nuestros hermanos en Argentina, en Brasil, porque se va a poner feo. Si el Señor les dice, vayan a México. En México va a haber oportunidades. ¿Por qué? Porque es la nueva China. Es la nueva China, México. Va a haber oportunidades ahí de trabajar para poder sostener a su familia. Ahora, la confianza es en Cristo, no en México. Entonces, a mis hermanos que están en Centroamérica, ¿verdad? Y quieren venir para Estados Unidos, yo les digo, hermanos, yo vine aquí cuando era un jovencito. No es fácil venir a Estados Unidos. Mucha gente dice, yo quiero dólares, yo quiero. No es fácil, por lo menos los primeros 5 o 6 años, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que aprender otro idioma. Para empezar, fíjense, para mí fue más fácil. ¿Por qué? Porque yo ya había estudiado inglés en México. Pero cuando te vas de tu país, te entra una tristeza. O sea, no piensen que es tan fácil salir de su país y llegar a otro país y adaptarse a ese país. No es fácil. Entonces, vamos a decir, la gente que viene de Centroamérica, de Venezuela, quédense en México. Busquen un trabajo en México. Pongan su confianza en Cristo. Cristo va a cuidar de ustedes. En México. ¿Por qué? Porque en México va a haber mucha oportunidad. Y si Dios quiere que vengan para acá, bueno, pues ya vendrán para acá.
Pero México, ustedes pueden ser partícipes del cambio que va a haber en México. En México va a haber mucha oportunidad para mucha gente que no va a tener trabajo. Aquí mucha gente va a perder mundialmente, mucha gente va a perder su trabajo. Entonces van a venir aquí y ¿qué va a pasar? No hay trabajo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya estás en Estados Unidos. Yo he mirado mucha gente ahí. No, me arrepiento de haberme venido a Estados Unidos. No está tan fácil. No, pues no. Pero pues es más fácil en México, por lo menos una persona de Latinoamérica se puede comunicar. No tienes que andar ahí, pues, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Si vieran qué feo cuando una persona te habla y no entiendes nada y no dices, yeah, oh, yeah, yeah. ¿Cómo que yeah, yeah? Oh, no sabes. ¿Por qué? Porque no entiendes. Toma tiempo. Hay gente que tiene 30 años aquí y no ha aprendido inglés. Y siempre andan buscando, a ver, ayúdame con esto, ayúdame con el otro. Entonces, pongan la confianza en Cristo y el Señor va a cuidar de ustedes. ¿Okay? Y perseguirán a vuestros enemigos. Nuestra lucha no es contra personas, es contra demonios. Y caerán espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100. Y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Vayan y mediten después el Salmo 91. Es lo mismo. Salmo 91. Si tú obedeces, si tú eres obediente a lo que te dice Cristo, si tú permaneces fiel al Señor, Cristo te va a bendecir. Y ve, el Salmo 91 es para ti. 10,000 van a caer a tu diestra. ¿Por qué? Porque eres obediente. Aquí es donde, por eso yo les digo, mis hermanos calvinistas, es una falsa doctrina en relación a esto. ¿Por qué? Si tú no eres obediente, no es tu enemigo el que va a caer, tú eres el que vas a caer. Entonces casi siempre dicen, fíjense cómo Satanás es astuto, nunca fue salvo, nunca fue salvo. ¿Cómo que nunca fue salvo? O sea, ¿qué tuviste que hacer para ser salvo? Escuchar el evangelio, es todo. Ya eres salvo. ¿Ahora qué? Ahora da fruto. Obedece a Cristo. Obedece. ¿Cómo? No puedo. O sea, yo soy pecador, sí. Reconócete pecador. Y está despierto. Debes de estar despierto en oración. Orando. Estudiando las escrituras. Estás despierto. Entonces, perdona a Panchito, ¿qué tan difícil es? Ok, Señor, yo perdono a Panchito. No lo siento, pero yo lo perdono. Padre mío, yo le pido en el nombre de Cristo Jesús por Panchito, Señor, que me ofendió. Me dijo tonto. Y ay, me siento mal. O sea, hay cosas que ni esas puedan perdonar. Perdona, aunque no lo sientas. En la medida que lo haces, estás obedeciendo. Y eventualmente Cristo no te puede. Él, cuando Cristo viene a ti, Él te sana todo y no les miento, hermanos, no les miento. Tú puedes llegar a amar a una persona, o sea, se los voy a poner así, una mujer que fue violada por Ramón puede llegar a bendecir y amar verdaderamente a Ramón. Pero ya no va a ser ella, sino Cristo en ella. Ella nunca va a poder amar a Ramón. ¿Por qué? Porque ella es carnal. Es carnal. Pero si tienes el Espíritu de Cristo, vas a poder decir, Ramón, yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Saben qué quiere decir eso cuando haces eso? Carbones encendidos le das a Ramón. O sea, Ramón va a decir, después de todo el mal que te hice y tú me bendices a mí. El amor de Cristo, así es como Cristo rompe los corazones de los Ramones y de las Ramonas, o sea, de los bullies, de los que nos hacen mal. Cristo es el que hace eso, hermano.
Nosotros no debemos de hacer mal por mal, no. Nosotros debemos de ser la sal del mundo, la luz del mundo. Dice, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros. Es lo mismo que dijo Jesús. El que me ama mi palabra guardará. ¿Y qué dice? El que me ama mi palabra guardará. ¿Qué dice Jesús? Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Cuando tú amas a tu prójimo, cuando tú haces eso, dice, pondré mi morada. ¿Qué no lo dice Jesús? El que me ama mi palabra guardará. Y el que hace eso, dice, entonces vendremos mi Padre y yo y haremos morada con ustedes. El ángel de Jehová acampa alrededor. ¿Quién es el ángel de Jehová? No es Gabriel. No es Miguel. Es el ángel de Dios mismo, al que podemos adorar. A Gabriel no lo podemos adorar, ni a Miguel. Al ángel de Jehová sí. Donde está el ángel de Jehová, ¿quién se va a meter en contra de nosotros, hermanos? Caerán a un lado 1000 y 10,000. ¿Por qué? Porque eres obediente. Simplemente por perdonar a Ramón o a Ramona. Honrando a Cristo. ¿Cómo honramos a Cristo? Él es el que nos ayuda a hacer todo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, para que no seamos siervos de Satanás. Y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. O sea, ya no avergonzados. Cuando Cristo nos salva, podemos andar así. Sí, Señor. Sí, Señor. O sea, de eso no tenemos que avergonzarnos. Fíjense en Deuteronomio 28, que es lo mismo, pero son otras palabras. Aconteceré que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, lo que dice Jesús, hónralo y ama a tu prójimo, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquí habla como nación, la iglesia. Y vendrán sobre, la iglesia es una nación, ¿ok? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, bendita será tu canasta, tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová, nuestro Padre Dios, derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Todo lo contrario, si desobedecemos, ¿qué pasa? Tenemos un espíritu maligno. Cristo nos salvó, pero como no queremos perdonar, no queremos amar, ¿qué pasa? Cristo nos sacó de esto, ¿qué va a pasar? Ese demonio que antes estaba en nosotros y antes era el demonio de la pornografía, de la marihuana, de la cocaína, del odio, lo que sea, ya no va a regresar solo. Vienen 7 demonios peores que él. Esto le está pasando a mucha gente, hermanos. Lo podemos ver. Fíjense, yo aquí les quiero compartir algo que miré. No me sorprendió. Y acuérdense, no lo hago con el afán de hablar mal de nadie. El hermano
No sé si ustedes conozcan al hermano Jesús Adrián Romero. Él se decía que era pastor, obviamente compositor y cantante. Yo digo que mucha gente ha cantado sus canciones. Eventualmente yo un día miré, por ejemplo, digo, es bien difícil andar en eso y no caer. Y no caer. Entonces yo digo, no que ya tenga todo el entendimiento, porque yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Los verdaderos salmos, hermanos, el verdadero salmo, o sea, el verdadero canto no es cantar con la voz, el verdadero canto es humillarte delante de Dios. Ese es el verdadero canto que Dios quiere, que amemos a nuestro prójimo. ¿Ok? Entonces, yo sé, yo lo entiendo. Entonces él, por ejemplo, yo ayer o antier, yo no sé si va a la par de porque tenía que compartir Hebreos 6, miré ahí donde dice, que les digo, no me sorprendió. Él dice, Dios nos abandonó. Él comenzó a cantar música del mundo. Eso es lo que le pasó totalmente. O sea, ¿qué hizo? Se regresó al mundo. Por lo menos cuando escribía canciones de su corazón, lo hacía para agradar a Dios. Pero ya en el momento que empieza a escribir canciones para el mundo, tal vez precisamente porque todavía no tiene el entendimiento, él que de alguna forma andaba pastoreando, pero andaba pastoreando mal, ¿qué pasó? Esto es un hecho, hermanos. ¿Okay? Él dice y lo siente, Dios nos abandonó. No, Dios lo abandonó a él. No que Dios nos abandona. Dios no abandona a nadie, hermanos. Se fijan cómo un pastor ni siquiera entiende Dios no abandona a nadie. Nosotros nos alejamos de Dios. Está la parábola del hijo pródigo. Nosotros nos alejamos de Dios. ¿Cómo Dios? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, dice Jesús. Dios no abandona a nadie. Nosotros nos alejamos de Dios. Cuando, el ejemplo, la mujer de Lot, cuando volteas la mirada para voltear atrás, Jesús dijo, no vuelvas la mirada. No vuelvas la mirada. Sigue adelante. Entonces, que fue lo mismo que hicieron los judíos, los hebreos que salieron de Egipto. ¿Qué hicieron? Pusieron la mirada. ¡Ay! En Egipto había cebollas, ajitos, allá podíamos comer sandías, podíamos comer. Y aquí nos estamos muriendo de hambre y de sed en el desierto. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Se rebelaron contra Dios. Entonces, aquí tienen un fruto, un mal fruto. Entonces, cuando dice Dios nos abandonó, ¿cómo que Dios nos abandonó? Dios te abandonó a ti. A mí no me ha abandonado. A mí no me ha abandonado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a orar por las personas, ¿verdad? A menos que el Señor nos diga, no ores por esta persona. Porque hay situaciones en las que Dios nos dice, no ores por esas. A Jeremías le dijo, no ores por esa persona, que no te voy a escuchar. Está en Jeremías. Entonces yo digo, Señor, yo le pido por mi hermano Jesús Adrián Romero, para que usted le abra el entendimiento. Pero ¿qué tiene que pasar? Por sus tribulaciones, sin Cristo, por un tiempo, cuando el que Dios decida. El problema es cuando viene Cristo y dice, nunca más. Cuando Cristo dice, nunca más des fruto, ahí ya están fritas las personas, no más. Ya, no más. Esas personas ya no van a poder dar fruto, hermanos. ¿Okay? Pero eso solamente lo sabe el Señor. Y a menos que el Señor no lo diga, nosotros no vamos a saber.
Entonces fíjense bien, vamos a terminar Levítico 28. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre. Aquí no está hablando de dinero, es espiritual. ¿Ok? Amor, esos son los bienes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, y hay más. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. ¿Se fijan? Aquí está nuestro tesoro. Tenemos entrada al cielo mismo. Fíjense bien. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Ese es nuestro tesoro, hermanos. Aquí mismo lo dice en la carta a los Hebreos. Más adelante, o cuando lleguemos ahí, lo voy a compartir. Pero ya están mirando aquí que nuestro tesoro es el cielo. Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Nosotros tenemos ¿qué le pasó a Esteban cuando lo estaban apedreando? Veo el cielo abierto. ¿Y qué hizo? El ángel de Jehová estuvo ahí con él cuando lo apedrearon. Él simplemente, ya cuando lo estaban apedreando, él no sintió el dolor ya, hermanos, de las piedras. Él nomás podía estar así con las pedradas. Lo mataron. Pero ya ahí él tenía un escudo. Él ya no le dolían las pedradas. ¿Por qué? Porque el Señor, fíjense bien, ni uno de tus cabellos se perderá. Se perderá. Yo dijera, se quemará. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová está contigo, porque Cristo está contigo. Son las personas que los matan. Yo miré un video una vez cuando se alzó estos grupos terroristas de ISIS o ISIS. Yo miré un video de a un cristiano que le cortaron la cabeza. Y yo miré que el cristiano, ahí lo dicen que era cristiano, pero yo miré que él tenía la mirada. Y el Espíritu de Dios me dijo que estaba mirando al ángel de Dios. Y él simplemente se dejó, lo agarraron. Él no estaba ahí, no, tranquilo. Lo agarraron y le cortaron la cabeza ahí. Antes esos videos los podía ver uno, ahora ya no, ni los quiero ver, murió en paz, hermanos. Murió en paz. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová estaba con él. No tenemos que tener miedo. Entiendan eso, hermanos. Vienen tiempos, hermanos. Ya vino el coronavirus. Del 1 al 10, ¿cómo estuvo tu miedo? Yo les voy a decir algo, hermanos. Yo nunca tuve miedo del coronavirus. A mí no me daba miedo el coronavirus. De hecho, me pegó el coronavirus a mí en enero del 20. Antes de que dijeran, a mí ya me había pegado el coronavirus. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. Entonces, ahora vienen los miedos. Por ejemplo, estaba mirando yo en Argentina. La gente tiene mucho miedo de ir a trabajar. Vamos a decir, habla de ir a un barrio, La Matanza, en Buenos Aires. Eso va a ser mundial, hermanos. Siempre se los he dicho. Mi Señor en un sueño me mostró cómo la gente tiene miedo aún a asomarse por las cortinas. Aquí en Estados Unidos, vienen los disturbios en América Latina. Feos, tal vez como nunca antes. Cuando hay disturbios,
hay violaciones. Hermanas en Cristo, estén despiertas, orando en todo momento, porque va a haber muchas muertes. Cuando hay anarquía, la gente que nomás anda pensando en el sexo, ¿qué es lo que hace? Violar. Estén despiertas, hermanas. Si ustedes tienen la confianza en Cristo Jesús, van a estar tranquilas. Hermanos, estén despiertos, pongan su confianza en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si no tienen a Cristo Jesús, les va a dar pavor. Sus rostros van a palidecer, se van a poner pálidos de miedo. Esto viene, hermanos. Es feo lo que viene para los que no tienen a Cristo. ¿Ok? Pero primero viene la persecución de los cristianos. Aunque ahorita ya estamos siendo perseguidos. Aunque aquí en Estados Unidos estamos siendo perseguidos ya. Es en todo el mundo. Entonces, si no estamos despiertos, van a morir. Para enviar, te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Es lo que ha hecho Estados Unidos. Prestar a muchas naciones. ¿Por qué? Porque es una nación cristiana. Como la iglesia cristiana aquí en Estados Unidos ha estado apostatando, bueno, pues Dios tiene que poner orden aquí, en esta nación, bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque han apostatado. Okay, pero acuérdense, Dios siempre tiene un remanente. Sabíamos que el comunismo iba a llegar a Estados Unidos. Está pasando, ahorita está pasando. Okay. Entonces, con el comunismo viene la persecución en contra de la iglesia. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Déjenme darles un contexto de algo que yo olvidé dárselos. Lucas 6:44, yo les decía que nosotros somos los árboles, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. 8:7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y luego cuando Jesús explica la parábola del sembrador, dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Aquí están las tres cosas: los afanes de este mundo, las riquezas de este mundo y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Irse de vacaciones es placentero, pero es más placentero descansar en Jesús. Vivir en un lugar donde hay, por ejemplo, yo tengo aire acondicionado, tengo heater. Se puede decir que yo vivo en un lugar placentero para la carne, pero mi verdadero descanso está en Jesús. Está en Jesús, no en las cosas de estos lugares. Entonces, cuando uno trabaja, usualmente a veces uno trabaja para tener más cosas. No, pues me quiero ir a conocer el mundo, quiero ir de vacaciones, quiero hacer esto, me quiero comprar una casota, me quiero comprar un carro nuevo. El que gana más, me quiero comprar dos, el que gana más.
quiere un carro exótico, me voy a comprar un Ferrari. Y el que tiene un Ferrari quiere un Lamborghini. El que tiene un Ferrari y un Lamborghini. Hay gente que tiene miles de carros, hermanos. O sea, no se harta uno de eso. ¿Por qué? Porque no hay paz. No hay paz en esas cosas. En Cristo sí hay paz, hermanos. En Cristo sí hay paz. Ahora, no condenamos a la gente que tiene todas esas posesiones y que tiene todas esas cosas. O sea, vamos a decir, si yo me encuentro con personas como Lennon, que tiene cientos de carros exóticos, yo le predicaría el evangelio. ¿Ya? ¿Para qué? Para que descansen en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos. Cristo no nada más murió por algunos. Cristo murió por todos. Seguimos en el versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Ya les di el ejemplo. Pero en cuanto a vosotros, hebreos, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Ya las leí, el cielo, las cosas del cielo. Y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, hasta que se mueran, para plena certeza de la esperanza, Cristo Jesús en nosotros, a fin y eventualmente, literalmente, estar con Cristo Jesús. Ya estamos en el Espíritu aquí, pero eventualmente, literalmente, ahí ya cuando somos conocidos, ya cuando somos perfectos como Él. Aquí no, aquí el único perfecto es Jesús. Entonces aquí debemos de ir perfeccionando. Somos perfectos en Jesús. El Espíritu de Él, cuando el Padre mira, somos perfectos. Pero Jesús dice, ok, déjenme obrar en ustedes. Déjenme obrar, ok. Muere a tus deseos del mundo. No, yo quiero dinero. No. Mi espíritu, no el dinero, no en las cosas. En mí vas a descansar, hijito mío. Oh, ok, Señor, ok. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y aquí vuelve a regresar otra vez al libro de Génesis, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, capítulo 15, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. O sea, por la fe hay millones de cristianos, millones de millones. Y Abraham, esperando con paciencia, alcanzó la promesa. Él ya tenía 75 años. Abraham, tú vas a tener descendencia. ¡Yes! Y era bueno, ahorita en nuestros años, a lo mejor 75 años, hay personas de 75 años que todavía no se miran como ancianos, pero ya era un anciano, 75 años, y tuvo que esperar casi 25 años, hermanos, para que naciera Isaac. Debemos de ser pacientes. La paciencia no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, para llegar a la tierra prometida necesitamos que Romanos 5 del 1 al 5. Ya tenemos la fe, entonces vamos a agregarle lo demás. Ya cuando la paciencia, ya cuando estamos ahí esperando la venida de Cristo a nuestros corazones, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ya ninguna condenación hay contra nosotros. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu. Pero no debemos dejar de apagar eso.
Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, ya no por la genealogía, sino por la promesa, o sea, Cristo Jesús, o sea, por el Evangelio, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramentos. Dios juró para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. Se fijan, aquí está lo mismo que en Romanos 5, puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Yo ya les hablé acerca del velo. El velo tiene que ver, hermanos, con el conocimiento, del entendimiento. Okay. Se los voy a poner así. El único que podía entrar al tabernáculo en el lugar santísimo era el sumo sacerdote. Cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios, su figura, su cara cambió, le tuvieron que poner un velo. Ese es un velo. Pero también habla del velo que hay en nosotros para no entender las escrituras. Hay algo que no lo entendemos. Las escrituras no las entendemos. ¿Por qué? Porque hay como un velo. O sea, no podemos ver bien, no lo podemos entender. En Lucas 24, si mal no recuerdo, 42, 45, por ahí dice, Jesús les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. Jesús, ¿qué hizo? Les quitó ese velo que hay. Entonces, ese velo es quitado solamente cuando la gente se convierte. Una persona convertida totalmente es cuando muere al mundo. O sea, si tú crees verdaderamente que Cristo murió por ti, entonces, a través del Espíritu Santo, entonces, ya sabes que eres salvo, ¿ok? Entonces, ya en lo espiritual, ya somos salvos en lo espiritual, pero Pablo dice, hagan morir las obras de la carne. ¿Cuáles son esas? Ahí están en Gálatas 5. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Tenemos que hacer morir esas obras. Entonces, cuando nosotros le entregamos el corazón a Cristo, Señor, o a nuestro Padre, yo le entrego mi corazón, Señor, haga de mí según su voluntad. O sea, dispones tu corazón para hacer la voluntad de Cristo. Pero es genuina. Entonces el Señor dice, ok, está bien. Entonces, en la medida que haces eso, ya el Señor te da tu ministerio para el cual el Dios ya sabe, te ha estado preparando todos estos años. Entonces ahora te dice, ok, ponte a hacer esto. Ya Dios te ha estado preparando para que lo hagas. Dios sabía que ibas a venir. Él fue el que te llamó. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Pablo dice, cuando se conviertan, el velo les será quitado. Yo se los digo siempre, voy a estar usando la parábola del sembrador. Cuando tú quitas los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y los placeres de la vida,
cuando tú quitas esas cosas por el Espíritu, por los ángeles de Dios que te ayudan, porque acuérdense, no es lo mismo Gabriel y Miguel que el ángel de Jehová, siempre se los digo. Y está explicado en Juan 14, 15, 16. Yo les voy a mandar el Espíritu. El Espíritu, ¿qué va a hacer? Los llevará a toda la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿qué impide que lleguemos ahí? Los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Eso lo impide. Eso lo impide, que es lo mismo que dice en la carta a los Hebreos. Entonces, en la medida que tú hagas eso, entonces Dios te quita ese velo para que entienda las Escrituras. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, o sea, como el sumo sacerdote entrando al lugar santísimo, pero ya en un lugar aquí, no en el tabernáculo, sino en el cielo mismo. Por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La razón de por qué usa Melquisedec Pablo, aquí ya lo expliqué, es para que no se aferren a las tradiciones. O sea, el pueblo judío es el ejemplo para la iglesia. O sea, la promesa en la carne fue a través de la descendencia de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, que es Israel, y luego las 12 tribus de Israel. El rey tenía que venir de la descendencia de Judá. Pero aquí Pablo les dice, ya no es por la descendencia carnal, sino espiritual, en Cristo Jesús, según el orden de Melquisedec. O sea, no por la ley, no los judíos. O sea, ¿para qué? Porque ya la entrada está no solamente a los judíos, sino a todo ser humano. Aquí terminamos con el capítulo 6. En el capítulo 7 habla de Melquisedec también, pero creo que ya lo entendemos. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Obedezcan, que es en el capítulo anterior, y sean guiados por el Espíritu. Váyanse a Romanos 5, del 1 al 5, y luego en el capítulo 8. Ahí vean la obra del Espíritu Santo. Hagan morir las obras de la carne. Lean el contexto del capítulo 8, por lo menos la primera mitad del capítulo 8. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.